Gira, gira. Claro, tiene usted razón. Dígalo, dígalo más alto, dígalo más alto. Bueno, ¿vio qué le pasó ayer al presidente Sánchez? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo, no? En la No, inauguración. lo que hizo es conocido por medio mundo, ¿no? Pero lo que le pasó. Mire, ¿sabe lo que le pasó ayer al presidente del gobierno? ¿Qué le pasó? En realidad al presidente del gobierno se le disparó el autotune. Sí. ¿Vale? No fue al presidente, ¿no? Sí, fue al presidente. Vale. Es que usted tiene que aprender a distinguir entre lo que son los argumentos de la analogía y lo que está por debajo de la analogía, que es la moral, Claro, ¿no? Claro. Decir, que es lo que hace muy bien Geppetto cuando le pides, que construya una analogía, por ejemplo, en función de la famosa fábula de la zorra y las uvas, que él aprende a distinguir muy bien lo que está por debajo de la zorra y de las uvas y lo transforma con un argumento distinto. Ayer le pasó a una muchacha que parece que canta, ¿no? Se llama Jimena Amarillo, sí, es una. Usted la conoce, música, ¿no? Que parece, sí, he leído al Andaluce hoy. Extraordinaria columna, por cierto. He leído al Andaluce diciendo que esa chica tiene una canción que es muy bonita y no sé qué, ¿no? Hombre, es simpática, sí, claro. Bueno, esa columna está muy bien. Pero ayer, pero la columna, no estamos hablando de la columna de Emilia. Ya la canción Tres Amigas Tuyas, sí, eso, sé perfectamente pues a lo que se cante un refiere. poco. No me la sé, no. Bueno. Es que es como una cosa moderna. Usted ya sabe que yo soy una antigua, a mí me gusta mucho más. Bueno, cuestión decadente. En todo caso, parece que tiene una canción que está muy bien esta muchacha, pero se le disparó el autotune ayer. Bueno, entonces... Al cantar Libertad sin ira. Libertad sin ira, esa canción que a mí siempre... esa canción, claro, los rojos de verdad, como Arcadio, despreciábamos, ¿no? Porque no me puedo creer. Hombre, claro que sí, porque es que no sé, es que claro, el problema de envejecer es observar, el principal problema de envejecer es observar cómo los demás miran el pasado. O sea, y cómo los demás no solamente lo miran, sino cómo los demás hablan de él, ¿no? O sea, mire, Libertad sin ira era una canción de la UCD, ¿vale? Yeah. O sea, era una canción, pues eso, de la reformita, de tal, de la cosa así, pues, Brandy-Blue. Claro, no revolucionaria. Hombre, claro que no, pero es que ya no solo revolucionaria, o sea, era una canción para Garrigues Walker, que era un hombre inteligente, para ir, para que se fueran entreteniendo los muchachos, mientras las élites, evidentemente, hacían lo que tenían que hacer, que era soslayar una guerra civil y traer la democracia. Pero claro, nosotros estábamos, como libertad sin ira. O sea, la libertad es airada siempre, ¿no? O sea, eso para empezar. O sea, la libertad es airada, la libertad es, en fin, un soplo, una bocanada de aire fresco, un empujón a la historia, en fin, todas esas cosas. Entonces, claro, es formidable que esa canción, que era una canción, por decirlo así, como de cambio 16, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, bueno, nosotros estábamos muy emocionante. Estábamos por otras cosas, ¿no? Nosotros estábamos por Te recuerdo Amanda, digamos, o sea. Bueno, pues entonces, vaya tela. Vaya tela, era la tela del 73 y era la tela y por Grandola Vila Morena y etcétera, o sea, nosotros estábamos por lo que estábamos, ¿no? Y entonces esta canción ahora pasa, la canta la del autotune esta Jimena que dice usted, y
Y entonces pasa por ser una canción, no hombre, no, esta no es la canción que tiene que elegir, no, o sea, tiene que elegir, hay muchísimas otras canciones, ¿no? Muchísimas, Paco Ibáñez, Raimón, aquella maravillosa Elisa Serna de Brasa Viva, en fin, bueno, etcétera. En cualquier caso, lo importante es la metáfora, ¿no? Cuando se dispara el autotune significa que algo sucede antes de lo previsto, ¿no? Bueno, pues al pobre presidente del gobierno, y voy a utilizar esta expresión, porque mire, le debo decir una cosa, a mí el presidente del gobierno ayer me dio hasta lástima. De verdad. O sea, sí, me dio hasta lástima. Usted porque es una persona implacable, pero yo que tengo un corazón ya cincelado por la edad. De pollo, como dicen los mexicanos. Un corazón de pollo, muy bien, cincelado ya por la edad y los acontecimientos, pues naturalmente es que me dio lástima. O sea, me dio lástima que un hombre como él se crea su propia impostura, ¿no? Porque yo tengo el convencimiento de que se lo cree. O sea, de que cuando ahueca la voz, usted vio ayer cómo ahuecaba la voz, hablando de la autocracia y del cesarismo, hablando del peligro que vuelva a la autocracia cuando era para decirlo. Hombre, pero oiga, mire, el máximo peligro de España respecto de la autocracia lo representa usted. O sea, es que no mente usted la soga en casa del ahorcado, porque si hay un momento en que la democracia española ha perdido su calidad, es el momento en que el presidente del gobierno cambia de teléfono a la par que el fiscal general del Estado. Entonces, no haga usted esas cosas de decir, en fin, que la autocracia viene y tal, porque todo el mundo va a identificar eso con usted. Bueno, todo el mundo alfabetizado, naturalmente. O sea, ¿no? Eso ya sabemos que evidentemente él se dirige a un target, en fin, que para mí es una completa oscuridad, ¿no? O sea, pero bueno, pero en fin, yo lo tengo que juzgar desde, o sea, como lo veo, ¿no? Y lo vi como un juguete patético y cómico. Se lo digo de verdad. Y efectivamente, o sea, en el conjunto de ese acto grotesco, la metáfora del autotune es que es maravillosa. O sea, no, usted se le disparó en el 75. Usted lo que tiene que celebrar, si quiere celebrar algo, es el año 78. O si quiere, un poquito antes incluso, el año 77. Bueno, porque efectivamente ese es el año de la libertad, ¿no? El año el año 75 es un año muy dramático para los demócratas. O sea, es el año en que se comprueban los esfuerzos baldíos del antifranquismo. Yo recuerdo muy bien ese año, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ahora estos subnormales que hacen comentarios en los foros y en los twitters y todas estas cosas, se escandalizan cuando utilizamos la expresión heces en melena, ¿no? Bueno, usted esa expresión, claro, como es tan joven y tal, y además tan pudorosa y tan recatada, no debe saber lo que quiere decir. Pero mire, las heces en melena ese sintagma de heces en melena formaba parte de los telediarios prácticamente a diario desde que Francisco Franco entró en su etapa agónica. Las heces en melena son heces sanguinolentas que claro, hoy se escandalizan de que eso pudiera salir en un telediario. Pero claro, eso es como las fotos de los cadáveres y todas esas cosas. Bueno, pues si evidentemente había un rasgo, digamos, patológico que identificaba el momento en que estaba la enfermedad del jefe del Estado, pues bueno, pues eso había que decirlo, ¿no le parece a usted? Había que decir, pues mire, las heces en melena en términos médicos no tienen que escandalizar a nadie ni tienen que ser repulsivas para nadie, es una degradación que adopta esa forma, ¿vale? Eso formaba parte de los partes médicos, insisto, por la mañana y por la tarde de los telediarios. Porque todo eso, claro, siempre recuerdo en esto, una vez Gonzalo Fernández de la Mora, ya sabe usted que yo tuve una cierta relación con él y lo aprecié mucho intelectualmente, sus memorias son extraordinarias, como he dicho miles de veces, río arriba.
me decía, una vez comentábamos esto de la agonía de Franco, ¿no? Y yo le decía, hombre, ya, pero esto de que las fotos porque salieron unas fotos en Interview pocos meses después, me parece, de la muerte, en el que se veía al hombre ya un esqueleto prácticamente cubierto de tubos, cubierto de, en fin, bueno, un hombre en la agonía de la UCI, ¿no? Y entonces esas fotos además me parece que las vendió, no quisiera ofender a nadie, pero creo que las vendió su yerno, el marqués de Villaverde. Bueno, hizo un negocio con ellas, o yo qué sé. No recuerdo bien, pero esas fotos se acabaron publicando. Y yo le decía a Gonzalo Fernández de la Mora, le decía, hombre, ya, pero mire esas fotos de Franco muriéndose, esta cosa tan... Entonces se me quedó mirando con esa cara escéptica que tenía y me dice, bueno, ¿qué le pasa a Espada? Las fotos de un hombre muriéndose. Bueno, ¿qué? ¿Dónde está la anomalía? ¿Dónde está? Pues sí, pues tenía razón. Eran las fotos de un hombre muriéndose, como eran las heces en melena, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, lo de las heces en melena, como el autotune, es otra hermosa metáfora, ¿no? Porque el año 75 fue el año de las heces en melena, el año o sea, primero la sangre en el aparato digestivo, luego la sangre de los muertos por el terrorismo, ¿no? Y luego la sangre de los fusilados el 27 de septiembre del 75 en el último gesto, digamos, de decrepitud cruel que tuvo el franquismo, ¿no? Que tuvo el franquismo y que tuvo evidentemente Francisco Franco, el dictador. Entonces, esa sangre no fue fértil de ninguna de las maneras, ¿no? Ni la sangre del terrorismo, ni la sangre de los fusilados, ni la sangre del aparato digestivo del caudillo. No hubo sangre fértil. A veces en los países hay sangre fértil, hay sangre y es muerte, ¿eh? Y es revolución, y es agonía, y es tal, pero es fértil, genera algo nuevo. Ese año no. Ese año esa sangre, ninguna de esas sangres sirve para nada. Es decir, claro, si hubiera que pedirle lo imposible, ¿no? Sutileza, inteligencia, refinamiento, trato con la verdad al gobierno de España, al actual gobierno de España, cualquiera le podría hacer ver esto que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Mire, no, deje usted que muera Franco en paz, ¿no? Porque lo que usted está haciendo, el gobierno y su presidente especialmente, es hacer el único gesto obsceno y completamente estéril que hizo la oposición al franquismo, que es beber unos sorbitos de champán, unos sorbitos de champán, cuando la televisión anunció Carlos Arias, uno de los hombres más patéticos de ese momento, anunció la muerte del general Franco, ¿no? Franco ha muerto, españoles, Franco ha muerto. Es decir, eso, pues esa cosa, esa satisfacción, esa risita, ¿no? Esa cosa de vamos a celebrar con champán, lo cobardes y lo impotentes que hemos sido. Eso es lo que está celebrando el presidente del gobierno. Por cierto, inserto en otro capítulo más de esa lógica que es la catalanización de España, ¿no? Que finalmente el viejo proyecto de Cambó se está cumpliendo, efectivamente, pero de esa manera absolutamente insospechada, como lo estamos viendo en la etapa de Sánchez, ¿no? Lo único que faltaba ya es que, al igual que los catalanes, los socialistas se aprestaran a conmemorar derrotas. Porque en realidad lo que están conmemorando, exactamente igual que los catalanes nacionalistas, porque evidentemente yo nunca lo he conmemorado, celebran su derrota a manos de las tropas borbónicas, pues este hombre, este gobierno ignorante y pálido, celebra efectivamente que no pudieron derrotar a Franco, que la tertulia antifranquista no llegó a más y que la única sangre fue ese triple vaso que yo le he descrito anteriormente, ¿no?
O sea que realmente no podía empezar de manera más sórdida y grotesca esta iniciativa. Que avui, que hoy, de alguna manera, siempre estamos la cosa esta de... Hoy hay dos artículos en el periódico, uno de Félix Ovejero y otro de David Jiménez, en el cual, que es muy curioso porque el artículo de estas cosas que pasan maravillosas en los periódicos, el artículo de David contesta el final del artículo de réplica, evidentemente sin saber que ha sido escrito. Y entonces hay como una especie de dialéctica entre los dos respecto a si la cortina de humo, esta cortina de humo que se monta Sánchez para ocultar, pues qué sé yo, el fiscal general del Estado, los casos de su mujer, de su hermano y tal. Pero qué tontería. O sea, las cortinas de humo duran exactamente lo que tarda el humo en disiparse. O sea, no, es decir, de Franco se va a hablar hoy y mañana y esta semana, y ya no se va a volver a hablar hasta el 20 de noviembre cuando, en fin, cuando se muera, ¿no? O sea, y entonces bueno, luego habrán, pues sí, centenares de actos y todas estas cosas, y alguien colgará y hará conferencias y Bastante, dicen. Bueno, ya bastante, sí, en fin, bueno, miren, Bueno, es en que España eso lo pagamos todo. bueno, ya, pero miren, en España cobrar, lo que se dice cobrar por los asuntos culturales, aunque estén subvencionados, no se cobra mucho, ¿eh? O sea, tampoco usted exagere. Bueno. Entonces, lo que va a pasar, pues es eso que, como coordinador, bueno, si esto se disipa en un momento y vuelve Aldama y vuelve Begoña y vuelve... No, sí, es mucho peor. O sea, es mucho peor. No hay ni siquiera una estrategia, no hay el hecho de decir, no, es que vamos a poner esto de Franco porque así vamos a evitar hablar. No, primero que es absurdo, porque no se consigue ni hay posibilidad ninguna de conseguirlo. Pero luego es porque no, o sea, su razonamiento es mucho más simple, ¿no? O sea, ¿cuándo murió Franco? En 75. Bueno, pues vamos a celebrar tal y cual. Pues, da igual, o sea, es que no importa nada. O sea, no. Lo único que importa es que, eso sí, usted sabe que la industria cultural, una de las industrias culturales más importantes de América es Kennedy, es la muerte de Kennedy, ¿no? La muerte de Kennedy ha dado origen a un negocio extraordinario, películas, homenajes, libros, documentales, etcétera, ¿no? Eso, la cantidad de gente que ha vivido y vive de eso. Bueno, pues en España, toda proporción guardada, pasa exactamente lo mismo con Franco y con la guerra civil. Es nuestro gadget cultural más, digamos, potente, ¿no? O sea, es un gadget cultural que da de vivir a mucha gente y que políticamente, pues evidentemente también tiene su tensión y también tiene su razón de ser, porque no es que no deje hablar otras cosas, no, sino que recuerda constantemente que Franco vive. O sea, no sé quién decía el otro día que Franco está más vivo hoy que en el 80. Sí, es verdad, tiene razón, porque la acumulación de los francos que hemos vivido desde esa época hacen un Franco infinitamente más gordo de lo que era en el 80. ¿Eh? O sea, cuando estaba escribiendo Vida de Arcadio consulté mucha prensa, bueno, cosas, revistas que tengo en casa, etcétera, etcétera. A un año, Santos, a un año de la muerte de Franco, un dominical del País y alguna revista, me parece que Interview, decían Franco en el olvido. A un año. Franco en el olvido, claro. Bueno, pero claro, evidentemente Franco se ha convertido en un meme, o sea, en un meme de memos. Bueno, porque por supuesto que hay lugar y razón para analizar su figura, lo que supuso y todo lo que usted quiera. Y para discutir hasta la saciedad si la transición fue esto o fue lo otro. Naturalmente, esas cosas podemos discutir los intelectuales. Y ahora le digo esto intelectuales porque vamos a hablar de esto los intelectuales. Pero
evidentemente, bueno, pues convertirlo en un meme de memos es lo que hace el gobierno de la nación. Bueno, él sabrá hasta qué punto eso le sirve además políticamente. No, eso los intelectuales un apunte. Hemos firmado un manifiesto, una serie de profesores, periodistas, políticos, etcétera, ¿no? Un manifiesto que se llama Manifiesto contra Franco, ¿no? El Manifiesto contra Franco, que dice que la única celebración posible es la del 78, ¿no? Porque en realidad se podría decir que los que conmemoran son los franquistas, ¿no? Pero bueno, dejémoslo. Y entonces hay una reacción en el vertedero ese de Twitter y de todas las cosas asociadas, ¿no? Todas las redes, todas estas cosas. Estos intelectuales, lo primero que hacen es decir, porque claro, los periódicos pues tienen que buscar una palabra que agrupe, digamos, a toda esa gente y tal y cual. Bueno, pues entonces empiezan intelectuales, políticos, firman, entonces sale la horda, ¿no? Dices, esta horda tan absolutamente cada vez más desquiciada. Intelectuales. Bueno, que era la misma horda, por cierto, que cuando Ciudadanos presentó su manifiesto también, evidentemente, decían, no, pero ustedes intelectuales, pero ¿cómo se atreven a llamarse intelectuales, ¿no? O sea, la palabra intelectual es una de las palabras que provocan en España realmente... En España, sí. Sí, yo creo que eso es una cosa... Sí. Igual no, igual es una cosa que sucede en todas partes, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que realmente provoca en los necios una humillación, ¿no? O sea, entonces lo primero que hacen los necios es desacreditar esa palabra porque creen que es una palabra que no cabe en España, ¿no? Y le he de decir una cosa en confianza, tampoco les falta mucha razón. Bueno, vamos a ver de cosas algo más serias y desde luego de Venezuela, ¿no? Mañana el sátrapa, ese dictador real, no espectral, ni todavía usado como gadget, sino ese dictador que mata, empobrece, bajo la indiferencia del mundo y los negocios de quien tiene que hacerlos, seguramente, digo seguramente porque me guardo un resquicio de esperanza, va a culminar su atrocidad, su farsa, su manipulación electoral y va a autoproclamarse, porque nadie va a proclamarle, más que un tribunal podrido y unas fuerzas armadas podridas que viven evidentemente del negocio de mantenerlo, va a ser autoproclamado presidente de Venezuela, ¿no? Presidente de Venezuela, el déspota, el asesino. Mire, en este asunto, yo, en lo que cada uno se puede fijar, en lo que le parezca, yo me fijo en Trump, ¿no? Me fijo en Trump porque Trump... hay un libro que escribió Bolton, Bolton, que ahora defiende, por cierto, que Estados Unidos tiene que apoderarse de Groenlandia o tiene que mantener por la seguridad, bueno, etcétera. Canadá, sí. Sí. Bolton, que trabajó con Trump en la primera época, en sus memorias, escribió luego un libro que Trump despreció, lógicamente, porque desvelaba algunas de sus impotencias. Bueno, pues una de las impotencias que desvelaba era que Bolton le presentó un plan de intervención en Venezuela que rechazó. Y fíjese usted la broma trágica, ¿no? de que Trump esté en estos momentos hablando de Groenlandia, de Canadá, marcando sus distancias con la Unión Europea constantemente, ¿no? Y no haya dicho todavía una sola palabra el presidente electo, ¿no? De presidente electo a presidente electo, es decir, de Edmundo González a Trump, sobre la suerte de Venezuela. O sea, no ni siquiera que tenga un plan previsto, es decir, ¿qué hacen los marines? Yo
Yo cada vez que veo un secuestro, que veo, ahora secuestraron el yerno del presidente electo, hoy han secuestrado no sé quién también, bueno, etcétera. Y digo, bueno, pero los marines, ¿dónde están los marines? O sea, ¿para qué nos sirven los marines? Los marines, que son en nuestro imaginario, siempre Normandía, ¿no? ¿Dónde están los marines? O sea, ¿por qué no entran? O sea, es que Noriega era su hijo de puta, ¿no? Bueno, pero Maduro es algo más que su hijo de puta, porque bueno, podría ser su hijo de puta, pero podrían entrar y sacarlo, ¿no? Ya sé que todo esto no es fácil, y ya sé que el petróleo y si tuvieron se regala, a Cuba si han tenido a Cuba desde el año 59. Sí, claro, pero vamos a ver. Sí, pero entonces lo que hay que hacer es decirlo claramente, es decir, lo que tiene que hacer el bocazas de Trump es decir, mire, no, yo soy un aislacionista clásico, ¿no? Por lo tanto, ni me meto con Dinamarca, ni me meto con Canadá, yo voy a lo mío, tal y cual, Estados Unidos, no sé qué, etcétera, ¿no? Porque lo que el mundo anti-woke y lo que todos los trampianos españoles e ibéricos están deseando es que Trump acabe con Maduro, ¿no? Ideológicamente, o sea, en fin, es casi su obligación. O sea, si Trump tiene alguna obligación es acabar con una dictadura siniestra que tiene al lado de casa, y desde luego con la cubana, por supuesto. 2 y casi 3. Bueno, sí, pero claro, es que este no es Biden, el viejecito, el impotente, el socialdemócrata. No, este es el pistolero, ¿no? Este es el tipo que saca pecho, ¿no? Este es la gran esperanza de todos esos que consideran, bueno, no, que empiece. Porque claro, enviar a Musk a hacer el indio, ¿no? Nunca mejor dicho, es muy sencillo. Presionar a Zuckerberg para que cambie los contenidos de la moderación de tal, que el domingo hablaré de este asunto, no es tan fácil como parece. Eso es muy sencillo. O sea, no, pero es que mire, las guerras culturales tienen el sintagma guerra cultural, hay dos palabras, guerra y cultural, ¿no? Usted quiere hacer la guerra, tiene un objetivo para hacerla, ¿no? Que es sacar del poder a ese tipo siniestro, porque eso es una afrenta para la dignidad humana y desde luego para la dignidad de la democracia. Bueno, todos confían en usted, todos confían. ¿Por qué no envía usted un búfalo de esos que mandó al Capitolio a que invada Caracas, ¿no? O sea, porque es más difícil, ¿no? Es más difícil. Bien. Y sobre todo está el asunto del petróleo y todo eso. Bueno, sí. Hay petroleras estadounidenses que a través de permisos ganan mucho dinero. Bueno, y las españolas, venezolano. Y las españolas. Y Repsol, por supuesto. Y las españolas, y el señor Imaz, y en fin, todos estos que siempre se muestran tan tibios, ¿no?, ante la hora de tomar decisiones, y que evidentemente influyen de manera decisiva en el gobierno español, porque estamos hablando de Trump, porque hay que hablar de Trump, porque es del único que vale la pena hablar. No vamos a hablar de Álvarez, pero sí recordar que el gobierno español ha desobedecido 2 resoluciones del Parlamento español, que instan a reconocer al presidente Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. El gobierno español todavía no ha reconocido eso. No ha reconocido. Y eso es evidentemente eso es una vergüenza mayúscula. Es una vergüenza mayúscula que conecta, además, al gobierno español con lo peor que tienen los socialistas realmente existentes, que es la ambigua y figura con un punto además repulsiva del expresidente Zapatero, metido ahí en medio, inserto en la trama, digamos, de intereses, de acuerdos, de cesiones de la negociación venezolana, ¿no? Entonces, realmente todo esto deja un regusto profundamente amargo a la espera de lo que pueda pasar mañana, ¿no? Y sobre todo lo que le pueda pasar
a los venezolanos que siguen resistiendo allí, ¿no? Y de los cuales, evidentemente, la señora María Corina es su María ejemplo, Corina Machado. su ejemplo más palpitante y digno. Hoy llamó a una manifestación, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Sí, habrá también esta tarde una en Madrid y en otras Este ciudades jueves. españolas, este jueves. Una cosa más sobre este asunto de los americanos. Hay algo aquí con la... A veces miro las figuras, ¿no? Voy mirando las figuras estas que van apareciendo, que emulsionan, digamos, en la vida americana. Trump, Musk, Zuckerberg, algún otro. Me está pasando una cosa con los americanos que cada vez los veo menos europeos. O sea, es como... O sea, yo a Trump realmente me cuesta verlo como un europeo. O sea, yo siempre decía, bueno, Europa, capital Nueva York, ¿no? Bueno, y evidentemente, o sea, pero claro, yo a Trump no lo veo como un hombre, digamos, perteneciente. O sea, cada vez observo una lejanía que, por supuesto, no he observado en otros presidentes, ¿no? En ningún otro presidente. Ni siquiera, por supuesto, no en Reagan, no en Carter, no en el propio Biden, no en Clinton. No, es como empiezan a ser la distancia moral, estética de América con Europa va creciendo, ¿no? Y desde luego va creciendo también al compás de las regulaciones muy distintas que, digamos, la Unión Europea y América están implementando en asuntos básicos como por ejemplo el de la inteligencia artificial, el de la revolución, por eso, porque es efectivamente una revolución digital, todo eso. O sea, me da la impresión como si esos mundos, esos continentes, ¿sabe aquello de los continentes que se separan en las eras geológicas, ¿no? Que estaban unidos, ¿no? Y de repente empezaron a separarse. Bueno, es un apunte solo, pero... Un poco irracional, tengo que decirle. No lo crea. Okay. Hay datos, efectivamente, por ejemplo, de las regulaciones, clarísimo. O sea, esto de que, por ejemplo, ¿no? O sea, esta tontería, pero bueno, claro, todos los propietarios de los iPhones, en fin, nos da igual porque la inteligencia de Tim Cook, ya me dirá usted cuál es, ¿no? Está, digamos, a la par ya le cayó al pobre Tim Cook. a la par de la del presidente del gobierno español. Pero, hombre, nos molesta un poco que los usuarios del iPhone americanos ya dispongan de una serie menos subnormal de la que disponemos nosotros, y nosotros todavía por las regulaciones, etcétera, no dispongamos, y así tantas otras cosas, y así tantas otras cosas, porque evidentemente eso es muy importante, ¿no? Bueno, hablando de esto de la tecnología, no sé si usted le ha echado un ojo a una cosa muy interesante, un documento muy interesante del Foro Económico Mundial, un informe sobre el futuro del empleo en 2025. Sí. Bueno, pues explíqueme. Si quiere le pongo los apuntes principales. Se prevé un crecimiento neto del 7% del empleo total, 78 millones de empleo. Bueno, esto, para empezar, esto es muy importante, ¿eh? Hombre, bueno, porque, claro, ¿no? Porque vendrán los luditas, y dirán que los trabajos se están perdiendo, etcétera. O sea, los trabajos de primera línea se van a mantener, profes, enfermeras, repartidores de Amazon seguirán siendo necesarios, pero es evidente que las secretarias van a desaparecer o están en camino de desaparecer, y que cada vez serán más relevantes los puestos relacionados con el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial, el medio ambiente. Sí, esto de que los puestos de trabajo de primera línea van a experimentar crecimiento. La agricultura, la construcción, la industria alimentaria, la enfermería, la asistencia, el trabajo social, la educación. Claro. Pero fíjese la cosa interesante de este informe. ¿Quién va a hacer esos trabajos de repartidores, de agricultores, de enfermeras, etcétera? ¿Qué países? Pues va a haber muchos españoles.
va a haber muchos españoles haciendo eso. ¿Eh? Porque lo que el informe dice es que los muchachos y muchachas españoles que van que van a intentar quedarse con los trabajos tecnológicos bien remunerados, evidentemente representan una tasa inferior a la media europea. Eso es dramático, ¿eh? Sí, sí. 18,8% frente al 25%. Claro. No, sí. 18%. O sea, o sea, en España es 18,8% y en el resto de la Unión Europea 25%. Claro, bueno, es que claro, eso... Además, fíjese, hay una cosa que afinando este dato, de que los muchachos españoles empiezan esas carreras tecnológicas o científicas, pero no las acaban. Es decir, podríamos decir que no es que los españoles no se hayan enterado de por dónde hay que ir en el mundo, ¿vale? Sino que se ponen y no acaban. Y no acaban. Entonces, a ver, ¿quién sube? Pues la variación de la demanda que se prevé entre 2025 y 2030. Pues suben los trabajadores agrícolas y jornaleros, lo que decíamos, los conductores de servicios de reparto, los desarrolladores de software y aplicaciones, los profesionales de la construcción, los vendedores de tiendas, los trabajadores de procesamiento, los conductores de coches, furgonetas, enfermeros, camareros, directores generales y de operaciones. ¿Y quién baja? Pues bajan cajeros de banco, empleados afines, guardias de seguridad. Esto de los guardias de seguridad me extraña, pero bueno. Auxiliares y conductores de transporte, contadores y auditores, todo esto, la inteligencia artificial, evidentemente, empleados de contabilidad, todo, trabajadores de imprenta, oficios afines, empleados de registro de almacenamiento, conserjes, limpiadores, auxiliares administrativos, cajeros, taquilleros y los periodistas. ¿Qué le parece, Santos? ¿Subimos o bajamos? Ay, no lo sé. No, siempre estamos bajando. Siempre estamos bajando, sí. Por lo tanto, no hace falta. No, los periodistas, yo creo que no van a verse afectados, a pesar de que buena parte de los trabajos que hacían, o sea, una parte de los trabajos importantes que hacían, los va a hacer la inteligencia artificial. Pero mi esperanza es que eso les permita volver a hacer el trabajo que hacían, por así decirlo. Que sería como el magnífico momento de superación de la crisis, ¿no? O sea, ahora estamos en plena crisis, los dioses no han muerto y Cristo no ha nacido todavía, pero a lo mejor, efectivamente, tenemos la suerte de que esto arranque con la inteligencia artificial, desocupe buena parte de los recursos y de la inversión y de las horas de trabajo y permita a los periodistas ser otra vez lo que son. Pero lo que eran. Pero bueno, démonos prisa, Démonos prisa porque estamos muy mal, estamos hablando mucho y todavía usted no ha oído el maravilloso nuevo capítulo de la historia de Piaget. Por favor. Mire, a ver, ¿esto cómo se pronuncia? James Buchan, un diario en la London James Review, mis cerdos. Sí. Fíjese qué bonito. A veces de pie, en el pequeño bosque que protege mi casa del norte, susurro la palabra cerdos. En un segundo, brotando de entre los laureles, alerta y obediente como ningún perro podría serlo, viene una pareja de cerdas jóvenes, Gloucester o Spot, a acariciarme la mano. A veces, si llego tarde con su cubo de sobras de la tarde, se escapan de su recinto y se lanzan a golpear la puerta de la cocina con sus nalgas. Mientras contemplo estos animales, mi mente se llena de plácidas visiones agrícolas. Cada vez más zonas del bosque están limpias de zarzas y de maleza.
Mi vaca empieza a producir leche y los cerdos se llevan el excedente como una Dinamarca en miniatura. O se les saca cuando se corta el maíz para que espiguen el grano derramado. O cuando el huerto está levantado, abonan los árboles y se comen los frutos manchados de insectos. En esta economía hermosa y sin fricciones, en el viejo sentido genofonteano o aristotélico de la gestión doméstica y no estatal, que es propiamente economía política, el cerdo es el corazón y el alma, el comodín, la superproducción, la pistola máxima. Para mí, un bosque sin cerdos es como un salón de baile sin mujeres. ¡Qué maravillosa analogía! Un salón de... ¿Usted se imagina un salón de baile sin mujeres? Sí. Impresionante. Y luego cita nuestro Buchan a Otto Julian Weismann. Weismann. Que tiene una frase maravillosa, experto en salud y nutrición animal de la Universidad de Nottingham. Dice, cuando se pregunta cuán inteligente es el cerdo, la única respuesta sensata es que es más inteligente, mucho más inteligente que los humanos a la hora de ser un cerdo. Pero no a la hora de ser jamón, porque ya sabe usted, cuando el cerdo quiere ser jamón... Solo puede ser Joselito. Y espabile, ¿eh? Y espabile porque el burning viene caliente. Y le voy a leer solamente, para que usted ya luego se solace, Okay. el lead de la cuestión. Las tías multimillonarias... Bueno... Así no es el título. No, vamos a decirlo vulgarmente, sí, claro. Bueno. Hombre, claro, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Con lenguaje de paper esto? No, hombre, no. Y casarse con un multimillonario. Las tías multimillonarias se emparejan con multimillonarios. Los tíos multimillonarios muchísimo menos. Ellos se follan a pobres e incluso se casan con ellas. Todavía hay cenicientas. Parece mentira, pero es un paper. Pues sí, es un paper con datos de Estados Unidos. Uh-huh. Y ¿de quién es este paper? De la Review of Economics of the Households, que es revista de la economía de las doméstica, ¿no? Muy bien. Dice que los billonarios tienen más probabilidades de estar casados y de tener más hijos, casi 3, en comparación con la población general. Esto es muy interesante. 1,3. Esto es muy interesante. O sea, los billonarios tienen más probabilidades de estar casados que la población general. ¿Por qué? Bueno, podemos avanzar una hipótesis, ¿no? Quieren que haya dinastías y no quieren que su capital sea redistribuido. ¿Le parece correcta la hipótesis? Tenemos que decir, billonario no es es una mala traducción, es milmillonario, porque ya sabe que a billion en inglés son 1.000 millones, ¿no? Muy bien. Entonces, las milmillonarias femeninas parecen tener más probabilidades de tener una pareja en la misma clase alta, mientras que los millonarios masculinos parecen ser más liberales respecto a la fracción de clase de sus parejas. Alrededor del 65% de los cónyuges de todas las mujeres millonarias son también milmillonarios, mientras que solo aproximadamente el 30% de las mujeres de los hombres milmillonarios ocupan uno de estos puestos. Claro, mire, de todo esto, en realidad, estamos hablando de 1.000 millonarios, como usted dice. Uh-huh. Pero mire, esto es coherente con... A mí lo que me gusta de estos papers es que siempre lo único que hacen es ponerle cifras a nuestras impresiones poéticas, que es maravilloso, ¿no? Porque esto es coherente con la tendencia en todo el espectro económico, ¿no?, de que los hombres tienden a casarse hacia abajo y las mujeres hacia arriba. O al menos, si no hacia arriba, pues digamos al mismo nivel de ingresos o de riqueza, ¿no? Pero es llamativo que sea especialmente así en los tramos más altos, ¿no? Las mujeres milmillonarias se podían casar con un tío joven y que esté bueno, pero no, porque luego todo cae. Y el dinero nunca es suficiente. Y mire, le voy a decir algo, Santos, para que usted lo aplique, en fin. Hay algo que está oculto en este paper, ¿eh? Y que es justamente esto que le voy a decir. Los tíos se casan a la baja
porque las prefieren jóvenes y tetonas. Y cuando se les caen, pues las cambian. Se compran otra, exactamente. La vida es de una crueldad infinita, infinita. Y piense además que esto de los billonarios se puede, y esto es muy interesante, se puede extender, digamos, a todos los espectros, digamos, de la ganancia, ¿no? Del sueldo, de la posición social, que tengan asegurado un mínimo de confort. Es decir, la clase media, de la clase media para arriba, esta práctica es general. De la clase media para abajo no lo tengo tan claro por las pobres tetonas, porque la supervivencia es la supervivencia. Pero bueno, ya sabe. Ya lo sé. Al mundo nada le importa. No sé. Un podcast de Arcadi Espada y El Mundo con la colaboración de Yaiza Santos.